37 años al servicio del campo. Nuestra misión es brindar servicios profesionales e integrales, defendiendo la transparencia del mercado, aportando conocimiento y acompañando al crecimiento de nuestros clientes. Un camino que recorremos juntos. A lo largo de todo este tiempo, nos hemos esforzado en ofrecer las soluciones que agreguen valor. Somos líderes en agrofinanzas, gracias al sello particular de nuestra gente, que combina pasión, transparencia y profesionalismo. Brindamos nuevas alternativas de agrofinanzas, acercando las mejores opciones de ambos mundos. Nuestra meta es que puedan desarrollar estrategias para vender su producción a un excelente precio, con seguridad de pago, una logística adecuada y que cuente con opciones de inversión y financiación seguras y transparentes para hacer crecer su negocio. Seguimos evolucionando, seguimos trabajando para acompañarte a mejorar el rinde de tu negocio. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar mensual. Hoy, como siempre, vamos a tener la columna de Francisco Gismondi, que nos va a compartir todo lo que es información macroeconómica nacional e internacional. También Dolores Rodríguez Pareja con todo lo que es mercado granario, y Agustín Marcos con todas las estrategias y evolución de Matt Barrofex. En esta modalidad lo que vamos a hacer es, si les parece, dejar preguntas en el chat a medida que van avanzando las charlas, y luego de cada panelista también podemos ir respondiendo cada pregunta de cada tema para ir desarrollándolo. Muchas gracias, bienvenidos, espero que lo disfruten. Le damos la bienvenida a Francisco. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Gracias a todos y bueno, ahora comparto algunas cosas que traje para mostrar, pero principalmente quería contarles las novedades que hay. Creo que el mes pasado yo no estuve, o sea que desde que está Sergio Massa, que no hablamos de este tema, o no hablo yo de este tema al menos. Y claramente en los últimos 2 meses lo que logró el gobierno, creo que es algo bastante positivo, es ganar tiempo. No, o sea, hace un par de meses, cuando estaba Guzmán, cuando estaba Batakis, la preocupación era en días y ahora la preocupación pasó a ser en meses. Por lo menos hay 3 meses de tranquilidad que logró la nueva gestión. Y esto no es que resuelve los problemas del país, esto no es que tiene asegurado llegar a fin del mandato sin tormentas, pero sí por lo menos que corrió el horizonte de decisión y de las cuestiones de fondo no vemos gran cosa. Acá la idea no es que lean todo, sino más bien ver los colores, pero en temas de reservas, bueno, está adelantando claramente lo del dólar soja, ahora vamos a hablar un poquito más, pero tiene algún éxito con eso. Lo del los préstamos del BID fueron una sorpresa. El llegar a digamos, un acuerdo con el fondo era esperado, pero en lo que tiene que ver con reservas, por lo menos va a ganar un poquito de tiempo. En lo que es inflación, la inflación sigue muy alta, hoy va a salir de nuevo arriba de 6 seguro. El septiembre también viene muy alto, viene arriba de 6. O sea que la inflación no para, pero las medidas para frenar la inflación son un poco más ortodoxas. Subió la tasa, redujo la emisión monetaria, y eso en algún momento se puede empezar a ver. Todavía estamos lejos, y bueno, la gran duda aparece por lo fiscal, porque lo que está aportando desde lo fiscal la nueva gestión no es gran cosa. Lo de tarifas este año prácticamente no es nada. Lo que le está dando de bono a jubilados y algunas otras cosas juega en contra, con lo cual eso que dice que este año se van a cumplir las metas con el fondo, salvo contabilidad creativa, eso difícilmente pase. En lo que tiene que ver con lo financiero, patearon el problema. Los grandes vencimientos que tenían en estos 3 meses se patearon, esto es julio, agosto, septiembre,
se patearon para mediados del año que viene, en el medio del proceso electoral, una parte importante con un bono dual, que también vamos a hablar un poquito de eso. Y entonces, por lo menos en los vencimientos cortos, ese riesgo permanente de rollover o la posibilidad de que pueda renovar o no su deuda, se despejó bastante. Y desde el punto de vista productivo, la verdad que no hay mucho. Lo del dólar soja claramente no apunta a cambiar las expectativas en lo productivo, y todas las otras medidas que hay suena bastante a humo, a pirotecnia, que a medidas concretas, y algún intento de ir desde la micro a la macro que tampoco funcionó nunca, pero digo, el panorama no es que haya mejorado sustancialmente, pero sí por lo menos hay más tranquilidad en los próximos meses. La duda de si con esto alcanza o no alcanza, bueno, eso todavía está. Digamos, al mandato de Alberto Fernández le queda 1 año y 4 meses, es mucho todavía, y con lo que se hizo hasta ahora no está garantizado que eso termine sin sobresaltos. Pero la verdad que para como estábamos hace 2 meses, el panorama es claramente mucho mejor. Yendo un poco a los números, esto seguramente lo repasemos también con Dolores, y no quiero meterme demasiado en el tema, pero el dólar soja claramente es algo que se hace para no devaluar, para traer reservas al presente. Acá se ve un poco cuánto es el porcentaje que le llega de dólares de verdad, de dólares verdes, de los billetes al productor. Por supuesto, las cuentas pueden no estar demasiado precisas. Esto fue cayendo todo el tiempo. En el gobierno de Macri, por unificación cambiaria sobre todo, pero también algo por baja de retenciones, esto mejoró sustancialmente. Después vuelve a caer, y estábamos en 32%, llegamos a 29%, y esto le da 46%. Eso, por supuesto, si nos metemos en los números finos, si nos metemos en los detalles de los costos, seguramente cuando vemos el número que le llega al productor puede ser que sea menor a esto, pero posiblemente menor en paralelo, o sea, en todo el periodo. Con lo cual, la mejora es sustancial, es transitorio, y acá de nuevo hay un tema de diseño de cómo está esto, que por el momento es solo septiembre, y si es solo septiembre, la lógica es que en septiembre se va a liquidar pura soja y poco de lo demás, y en octubre, noviembre, diciembre, muy poca soja y algo del resto, con lo cual lo que acumulen de reservas en septiembre va a ser con lo que haya que vivir hasta fin de año. Siempre está la duda si esto no se estira y no se vuelve a repetir en octubre o en noviembre. Si anuncian que se va a repetir, la liquidación baja. Si anuncian que definitivamente no se va a repetir, mejora la liquidación de septiembre, pero por supuesto que empeora la de los otros meses. Entonces, para el gobierno es un problema ahora, a medida que nos vayamos acercando a fin de mes, qué es lo que dice con el dólar soja. La expectativa por el momento es que termina septiembre y esto termina, pero claramente hay algún incentivo para que el último día de septiembre lo estiren por algún tiempo más. Acá me faltan algunos días en los datos, pero es más o menos lo mismo. Esto es un poco, digamos, se entiende perfectamente, y claramente para el sector bienvenido, y hay que agarrar todo lo que se pueda, pero desde el punto de vista de política económica es un poco el reino del revés, y por eso también uno no podría esperar que esto sea para siempre. ¿Y por qué digo que es el mundo del revés? Porque se está pagando más caro, el Banco Central está pagando dólares más caros y después los vende más baratos. Cuando hay desdoblamiento, cuando hay distintos tipos de cambio, en general es al revés, y ustedes lo saben bien. En general el Banco Central compra barato y vende caro, digamos, en este caso está haciendo todo lo contrario, con lo cual
el tipo de cambio al que está comprando dólares el Banco Central, si tomamos en cuenta que compra y que vende, entonces pierde esos redondeos 60 pesos por dólar por cada dólar que le compra a la soja y le vende a un importador. Entonces, el tipo de cambio promedio de lo que está comprando el Banco Central está cómodamente arriba de los 200, está en 230 para redondear, pero con esto está consiguiendo acumular reservas. Si contáramos con el promedio de los dólares de la soja, es decir, la liquidación esperada sin este incentivo, el Banco Central estaría perdiendo reservas. Entonces, claramente lo que está acumulando ahora no va a ser para abrir importaciones, sino más bien para guardarse algunos dólares para los próximos meses. También cuando vemos qué está pasando con el Banco Central, claramente ahora está comprando, cosa que no venía ocurriendo en los días anteriores, y el año viene muy mal en esas compras, y acá estamos comparando con el año pasado. Esta es la época más complicada, y fíjense cómo en la época complicada, acá en los últimos días mejora desde muy abajo, pero es claramente una mejora. El ministro insiste con que va a cumplir con las metas con el fondo, y por el momento con lo que estamos viendo pareciera que estamos demasiado lejos, y tanto la meta de reserva como la meta fiscal no parecen cumplibles. También hay que seguir mostrando, esto sí lo vimos varias veces, que la liquidación de este año, principalmente por precio, pero la liquidación de este año en términos de dólares para el Banco Central viene siendo muy buena. Tiene relativas mejoras contra el año anterior. Entonces, cuando vemos lo que se liquidó hasta ahora en 2022, supera al 2021 en casi 4.000 millones de dólares, pero el resto de los sectores viene demandando casi 9.000 millones o más de 9.000 millones más que el año pasado. Entonces eso se va en menores compras para el Banco Central. Si nos miramos el corto plazo, de julio a agosto, y esto todavía sin los números de septiembre, de julio a agosto ya veíamos una mejora en la liquidación, y esto es antes del dólar soja, tal vez el final de ese periodo. La energía empezaba a demandar menos, y esto es lo que también viene para los próximos meses. O sea, las grandes compras de gas y algo de gasoil va disminuyendo, entonces el peso de eso en los números de reservas empieza a disminuir, y eso tal vez es diferente a otros años, pero el resto de los sectores sigue importando y pagando todo lo que se puede. Esto a pesar de todas las restricciones, a pesar de los 180 días que fueron modificando en los últimos tiempos. Entonces, el Banco Central sigue de fondo con algunos problemas por el lado de las reservas. Para pasar a lo que es inflación, la inflación sigue lanzada a valores entre 6 y 7% en los últimos meses. Ya no es solo julio, solo agosto, solo septiembre, sino que estamos viendo un aumento permanente de los precios en ese nuevo escalón de entre 6 y 7%, y esto continúa con el dato que salga hoy de agosto y también con lo que estamos viendo en septiembre. Y entonces, con valores entre 6 y 7, fíjense que el año termina alrededor de 100% de inflación, y acá también, cuando nos metemos en qué se puede hacer con los pesos, de nuevo, con los pesos que puedan ser excedentes por el lado de la soja, bueno, las alternativas por el lado del SER siguen siendo válidas con esta idea. Esto es lo que les contaba antes, fíjense cómo los vencimientos de estos puntos amarillos que había para septiembre, para octubre,
disminuyeron, y donde aumentaron fueron las columnas principalmente de junio, julio y septiembre. Acá voy a hacer algún comentario con el bono dual, ya lo anuncié 2 veces, ahora vuelvo a eso. El corredor de tasas viene aumentando fuerte. El corredor de tasas que incluye cosas que son del Tesoro y cosas que son del Banco Central, pero estamos convergiendo a tasas parecidas al 100%. Si miramos cómo evolucionaron estas tasas en los últimos meses, todo el 2021 con tasas muy bajas, muy por debajo de la inflación, y desde que terminó la elección y empieza el año 2022, vemos cómo el Banco Central empezó a actualizar esas tasas, el Tesoro también empezó a actualizar esas tasas, y hoy estamos en tasas cercanas al 100%. Se habla de una nueva corrección de tasas mañana, una nueva suba de tasas mañana. Veremos con el dato de inflación de hoy y con la decisión del directorio del Banco Central mañana a ver qué ocurre. Pero en esa carrera de inflación, dólar y tasas, bueno, tanto las tasas como el dólar empezaron a reaccionar. La inflación no afloja y por lo tanto sigue por encima del dólar y de la tasa, pero ya las tasas de devaluación mensual están arriba del 6%, hay días que un poco más, un poco menos, pero estamos con tasas arriba del 6% mensual, y la tasa de interés también está arriba del 5% mensual. Estas son tasas pasivas, obviamente las tasas de crédito por encima de eso. Ahora, vuelvo un poco a qué conclusiones podemos sacar de todo esto, pero el atraso cambiario, exceptuado lo que es dólar soja, o sea, con el dólar oficial, sigue ocurriendo. La inflación de Argentina sigue siendo mayor a la inflación internacional. Acá hubo una sorpresa en la inflación de Estados Unidos, que si bien bajó la inflación, bajó menos de lo esperado, y eso generó algunos ruidos, sobre todo ayer. La brecha cambiaria está cayendo mucho. Tal vez ya podríamos decir que cayó demasiado. Si vemos en niveles de los últimos años, la brecha ya está por debajo de ese promedio. La brecha o el dólar, el contado con liquidación, está por debajo de esta evolución de los agregados monetarios que estamos siguiendo, aunque esto no tiene mucha relación de fondo en la economía, pero bueno, son ciertas relaciones que se vienen cumpliendo hace un tiempo, y entonces por eso las seguimos, así como en este periodo estamos mostrando que el contado con liquidación o la brecha estaba baja, que concuerda con este periodo de este gráfico, estaba por debajo. Después nos pasamos del otro lado, con una brecha muy alta, con un contado con liquidación muy alto, y ahora con la tranquilidad relativa de los últimos días, esto pareciera haberse calmado, tal vez en exceso. Paso rápido por los futuros, como para decir que los grandes volúmenes de futuros, incluso la gran participación del Banco Central en futuros, bajó un poco a estos precios de futuro, y acá voy a mostrar cómo estábamos hace un par de semanas, principios de septiembre, donde había tasas anualizadas para los futuros cortos arriba del 110%, casi 120%. Bueno, eso empezó a aflojar un poquito, y esto es no solo el Banco Central vendiendo, sino que a estas tasas mensuales, comparen la devaluación esperada por el ROFEX, para llamarlo de alguna manera, contra lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en el día a día. Entonces les decía que las tasas de devaluación están
convergiendo a este 6,8 o algo parecido en septiembre, pero ya para octubre, noviembre, diciembre, pareciera o que se espera una aceleración de la devaluación o un salto devaluatorio que algunos pueden estar esperando y lo están cubriendo. Entonces, los que no esperan ese salto devaluatorio tienen algún incentivo a vender acá, sobre todo si son posiciones cubiertas. Y para terminar la recorrida y ahora hacer el resumen de qué es lo que estamos viendo en el mercado financiero, los bonos en dólares recuperaron desde niveles muy bajos, de nuevo, principalmente con el cambio de ministro y con las últimas novedades, con esto de ganar un poco de tiempo. Seguimos con bonos en precios muy, muy bajos, todavía con bastante recorrido si hubiera un poco de luz al final del túnel, pero con los riesgos de siempre. Entonces, para mediano plazo, los bonos en dólares pueden ser una buena apuesta. En el corto plazo tienen riesgo de ganar o de perder bastante, o sea, con mucha volatilidad. Entonces, repasando un poco qué se puede hacer con los pesos, y algo que me parece también interesante, que seguramente lo retomemos con Dolores, es que hoy hay mucha oferta de pesos por parte sobre todo de los importadores. A los importadores les están sobrando los pesos. ¿Qué es lo que pasa? El importador puro tiene, ahora se les tiraron los plazos a 180 días, va a poder pagar los dólares, en teoría, dentro de 180 días, pero en 180 días, si está vendiendo su mercadería, aunque sean productos intermedios, no importa, se están llenando de pesos y tienen un riesgo de devaluación del oficial para cuando tengan que pagar dentro de 180 días. Entonces, el importador tiene pesos y se quiere cubrir de una devaluación. Está del lado contrario del que está exportando, porque el que exporta tiene cobertura de devaluación y tal vez le pueden faltar pesos. Entonces, ahí, intermediado a través de los bancos, intermediado a través del mercado de capitales o simplemente juntando puntas, hay negocio posible de, incluso yo podría decir, simplemente tomar pesos para un exportador a dólar link más nada. Si se plantea bien, seguramente con algún tipo de garantía de SGR o lo que fuera, esa diferencia la podría pagar el importador, pero si hasta se podrían tomar pesos por debajo del dólar link y habría importadores interesados en prestar esa plata. Creo que ahí hay pesos disponibles para el que lo necesite. Por supuesto que en este momento el que está vendiendo soja posiblemente puede usar los pesos que está recibiendo para compra de insumos, para distintos usos o incluso para hacer algún tipo de inversión de corto plazo. Y ahí en las inversiones de corto plazo posiblemente hay que, como siempre, diversificar un poco. Esta alternativa del depósito dólar link es una posibilidad. No sé si es la mejor, pero bueno, pero es una de las posibilidades. A este ritmo, vuelvo al ritmo de devaluación de esta línea verde, o sea, si rinde arriba del 6% mensual ese dólar link, no es una mala opción. No es para poner todo ahí, pero sí es algo que cubre una de las patas. El ser corto, sobre todo, es otra buena opción. Cualquier instrumento que devengue ser en el corto plazo es atractivo. Tal vez ese bono dual que está disponible a priori suena atractivo, lo que pasa que al precio que tiene hoy
deja de serlo, porque el bono dual ofrece el mejor rendimiento de los dos entre lo que sería un dólar link y un SER. Lo que pasa es que por la fuerte demanda que hay de los bancos, porque los bancos de alguna manera tienen una vía libre regulatoria para dolarizarse un poco con eso, o dolarizar su riesgo con eso, que lo tenían muy limitado. Entonces los bancos salieron a comprar muy fuerte ese bono dólar link. El que hizo el canje y entró a ese bono dual, seguramente hizo una gran diferencia de capital, lo puede haber vendido, y si no lo vendió, creo que es momento de venderlo, porque ese mejor rendimiento entre las dos opciones, entre dólar y SER, va contra el premio que se termina llevando el precio. Hoy ya está, como les decía, muy caro, entonces termina siendo inflación menos algo o devaluación menos algo, y ese menos algo no justifica la ventaja de tener el mejor de los dos. El SER o los bonos SER de duration similar rinden mucho mejor que eso, y si ocurriera la devaluación, habría que esperar ese bono hasta el final hasta que venza, porque venderlo antes seguramente sería con algunas pérdidas. Entonces, al final no es la mejor cobertura que pueden tener. Entonces, repasando qué es lo que se puede hacer si hoy hubiera un excedente de pesos, ese depósito dólar link o cualquier alternativa a dólar link es algo que puede tener. Posiblemente un exportador tiene su cobertura dólar link en sus productos, así que lo ponemos un poquito de un costado, pero es una opción o una alternativa interesante. Los bonos SER cortos, con esta inflación corriendo a este ritmo, son interesantes. Algún activo que tenga contado con liquidación, como les mostraba, que está relativamente más barato que hace un tiempo, y entonces dolarizarse en ese sentido no sé, con un CDR, con algún bono de alguna compañía que les resulte atractivo, también es una alternativa interesante. Y siempre pensando en el largo plazo, los bonos en dólares de Argentina prometen rendimientos de largo plazo muy atractivos, sobre todo en un escenario político que podemos esperar para el año que viene, donde, digamos, esta situación y este gobierno cambien, y cualquier gobierno más o menos serio que pueda venir, incluso aunque reestructure la deuda, puede hacer que esos bonos ganen bastante. No sé, bueno, si quieren corto acá, me quedo con algunas preguntas y, bueno, por supuesto, sigo escuchando atentamente al resto. Muchas gracias, Francisco. Como siempre, súper completo la información que nos acercás. Eh, por el momento no vemos algunas preguntas en el chat, pero bueno, a medida que vayamos desarrollando la charla, si van dejando alguna, la vamos a ir respondiendo si te parece. Perfecto. Ahora vamos a darle la bienvenida a Dolores, que nos va a acercar todo lo que es mercado granario. Bienvenida, Dolo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, vamos a arrancar con la soja, que pasó a ser la estrella en estas últimas semanas, no solamente por las noticias de Argentina, sino también con el USDA del lunes pasado. Pero bueno, vamos a simplificar un poco la reunión de hoy. Vamos a arrancar por la conclusión y después vamos a desarrollar el por qué concluimos todo esto, más allá de todas las recomendaciones financieras de Paco, obviamente. Pero en el disponible, bueno, seguimos tomando la oportunidad que nos dio la soja, como decíamos, por las políticas internas, si bien son de corto plazo, es una oportunidad para el que necesita vender el físico y hacerse de pesos. Creemos también, vamos a ver en cada grano, los precios de nueva cosecha no llegan a los máximos de mayo, pero sí se están empezando a acercar.
A lo mejor también, que eso después lo va a desarrollar Agustín, aprovechar este precio de soja para cubrir los otros granos, apalancar con opciones, o ver, hacer algún tipo de estrategia. Seguimos viendo, obviamente las opciones tienen un tipo de cambio más bajos, o sea, sigue siendo una buena oportunidad. Las tasas, a pesar de las subas que hubo, en especial en los últimos 2 meses, siguen siendo negativas. Y acá, Sergio, te invito, si querés, a hacer alguna reflexión de las oportunidades que hay en las compras de insumos y otros productos que vos estés viendo interesante hoy. Perfecto, Doro. Mirá, lo más atractivo hoy es el canje. Hoy lo que estamos viendo que los grandes importadores de lo que son insumos, tanto fertilizantes como agroquímicos, están liquidando los canjes con la soja entregada con un contramargen de liquidación de dólar a 140, 141, lo que es dólar oficial, y están tomando las compras a un dólar de 200 pesos, con lo cual te da un contramargen para liquidar esos canjes que por ahí ya venías pactados desde el año pasado, o inclusive canjes que estás pactando ahora sobre el disponible, más los plus que te da cada uno sobre el negocio de canje hecho, con lo cual te encontrás por ahí con una soja de 72.500 pesos o más, depende del mercado que tengas, o 73.000 en el caso de Necochea, más 5 o en algunos casos hasta 10 dólares sobre ese precio para la compra de fertilizante, más el margen de liquidación de 200 contra 140, con lo cual hoy se convierte en un instrumento, una gran oportunidad. Esto es para fertilizantes y también para agroquímicos. Y lo que estamos viendo también es, si bien el petróleo a nivel mundial está subiendo y está teniendo algunos picos, a nivel local, lo que es la relación insumo-producto hoy con soja sigue siendo sumamente atractiva, y sigue siendo sumamente atractiva para lo que es maíz. Y existe la posibilidad también de pactar precompras hoy contra lo que es la cosecha de la fina en diciembre-enero. Con lo cual siguen siendo algunos puntos de oportunidad más allá de los precios. Y si hablamos un poquito de lo que es mercado de urea y fertilizantes y demás, estos mercados han tenido una pequeña corrección durante la semana, mediados de la semana pasada y principios de esta semana, con una corrección negativa, con lo cual se ponen un poquito más atractivos. La alarma también se pone por el foco energético en Europa, ya están entrando en invierno, recortes de gas y demás, así que eso hay que estar mirándolo. El que no esté estoqueado con insumos es un gran momento hoy como para hacerse de stock o futuros stock y tener guarda tanto en espacio propio como en espacio de terceros, ¿no? Si se puede llegar a hacer. Y también la posibilidad de compra contra SGR. Hoy las tasas te están dando muy bien contra las precompras que vos hagas de cosecha y contra los forward que tengas hechos en caso de que lo quieras adelantar y mejorar esa tasa inclusive con tu proveedor, ¿no? Así que bueno, hay ciertos tips que hay que ir viendo y estamos en un buen momento como para aprovecharlos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, seguimos con el resto. A ver. Vamos a arrancar con el dólar soja. Ay, disculpa, me quedó la barra de herramientas ahí. Bueno, el primer efecto que tuvo el dólar soja en el mercado internacional fue negativo. Obviamente con harina y poroto, el efecto más fuerte fue en los aceites, que se combinaron también factores externos. Para que se den una idea, el descuento de Argentina pasó a ser casi un 20% del precio del aceite en Chicago. Eso es un descuento muy, muy grande. También pasó en Brasil. La diferencia es que bueno, en Brasil ya están con márgenes negativos, inclusive están viendo de desacelerar un poco el ritmo de los crushers.
acá esa medida les permitió a los crushers tomar un poco de oxígeno, probablemente les dé la confirmación de poder hacerse de mercadería que antes le costaba un poco. La tendencia es a una reducción de la oferta de su producto desde Brasil y una fuerte competencia también para Estados Unidos en el momento de cosecha de ellos, ¿no? Cuando empiezan a copar el mercado. Estaban diciendo que los chinos compraron la semana pasada cerca de 24 o 25 barcos de Argentina, que son más o menos 1 millón de toneladas de poroto de soja, y que entre el lunes y hoy compraron 8 barcos más. Acá hice algunas comparaciones, tomando desde mediados de agosto, ¿no? Como para tener en cuenta el efecto de esta medida. Ya venía el mercado bastante firme, bastante trabado también, con un Chicago que vuelve a retomar con más fuerza la suba después del reporte del USDA del lunes, pero el mercado de Argentina venía firme con pocas operaciones y en dólares por tonelada, o sea, si tomamos los precios de las operaciones pactadas al tipo de cambio de 200, obviamente el precio bajó. Acá estoy tomando los márgenes que calculamos día a día con toda la información de precios de Chicago, de los base y FOB, tanto de aceite como de harina. Era un poco lo que decíamos la reunión pasada, o por lo menos la reflexión, cuando no sabíamos cómo se iba a instrumentar y cómo iba a salir el dólar soja, decíamos qué difícil es pedirle algo a un sector que está teniendo márgenes negativos por tanto tiempo. Bueno, la cuenta nos da que a partir de esta medida y con los cambios en el mercado internacional, le mejora la capacidad de compra del poroto de soja al exportador. Hoy me da cerca de 20 dólares por tonelada, y los márgenes de las fábricas que venían negativos también me da cerca de 10 dólares positivos. Y acá vuelvo al aceite, que si esta mejora de los márgenes del crusher local fue a pesar de la baja del aceite y de los fuertes descuentos que tuvo el mercado FOB local. Pero bueno, la respuesta está acá, ¿no? Porque el productor sigue vendiendo, y acá tenemos la comparación de la soja, la evolución del precio de la soja tomando el tipo de cambio Banco Nación al 2 de septiembre y a partir del 5 el dólar de 200, y el poder de compra que tiene esas hojas en términos de dólar MEP, con lo cual obviamente esa es la respuesta al porqué, y con todos los otros productos. Por eso decimos aprovechar a comprar opciones, el que se quiera cubrir, o sea, aprovechar todas las cosas que uno puede llegar a necesitar o llegar a prever hacia adelante. Lo que, bueno, después se está dando vuelta el tema cuánto se posterga o no se posterga este dólar soja. Yo personalmente creo que es muy difícil que lo posterguen. También tuvo, como todos saben, lo tiraron, y bueno, después tuvieron que salir con todos los parches de las medidas que no estaban aclaradas y demás. Bueno, también las medidas del Banco Central, todas cosas que hablan de cierto nivel de improvisación. Yo creo que mucho más, si las cosas le salen relativamente bien, podrían llegar a dejarlo acá, porque del otro lado tenemos un mercado internacional que está también bastante trabado. No son los datos de demanda que teníamos hace 2 o 3 años. Fíjense acá a la izquierda, hice la comparativa de las DJB, que son las declaraciones juradas de venta al exterior desde Argentina, del complejo soja, separando aceite, harina y poroto de soja, y estamos casi un 20% abajo de lo que estábamos hace un año, y contra el 2019, o sea, sacando el año pandémico, contra el 2019 estamos más de un 30% abajo. Por ejemplo, del poroto, de estos 2,88 millones, más de 1 millón se declaró en estos días.
Igual como ven acá en el gráfico de abajo, el mayor número de declaraciones fue el viernes y después ahí quedó. Esta columnita es la harina y el verde es el poroto de soja. Así que bueno, esta es la evolución, o sea, a pesar de esta baja en las declaraciones o en exportaciones de complejo sojero, todo gracias a precios y a muy buenas exportaciones de otros productos. Acá hice la evolución de las liquidaciones del agro en el acumulado enero-agosto de la estadística oficial del CIARA del 2006 hasta ahora, ¿no? O sea, seguimos estando en niveles extremadamente altos, con lo cual digo, bueno, ¿cuánto más le pueden pedir? Con este contexto internacional, con todo lo ya declarado, y si potencialmente pierden esos márgenes, creo que no sé cuánta más vida tenga hacia adelante el dólar soja. Igual tuvieron suerte, la soja el lunes después del reporte de Luzda pegó un buen salto, pero bueno, antes de entrar a Luzda, vamos a terminar con los números de Argentina. Yo estoy tomando los datos de Secretaría entre una semana y otra. Ellos hacen fecha de corte todos los miércoles, o sea, ayer me llegó al corte, con la información con corte fecha 7 de septiembre, nada más con 2 días de este dólar soja. En soja solamente me dio 2 millones de toneladas, que fueron bueno, los primeros 2 días. En el último mes solamente de 3,35 y algunas fuentes oficiales hablan de un récord entre 5 y 6 millones de toneladas. Y bueno, y ahí están todas, hay un trabajo interesante de la Bolsa de Cereales de Rosario, que hace todos los escenarios tomando el potencial de ventas a septiembre de otros años y en promedio de 3-5 años, cuánto más, o sea, como si esta curva se acercara, este es el ritmo de venta semanal de la soja, si esto se acercara acá, o sea, a lo mejor a finales de septiembre ya estaríamos más cerca del 60% vendido. Y bueno, después lo otro que también seguimos semana a semana es la cantidad de soja a fijar. Estábamos con un 50% de la soja vendida sin precio, la verdad que es un número muy alto. Este número sí cayó en lo que es Secretaría, el número cayó en 1 millón y pico de toneladas, en 6 millones al miércoles 7, así que bueno, vamos a ver cuál es el próximo dato de la semana próxima. Y lo otro, bueno, de la soja, como decíamos antes, hay un mercado de futuros que se sostiene acompañando más que nada la suba de Chicago. En la posición inmediata en septiembre, bueno, fue el que sufrió en dólares la baja más fuerte y está arrastrando al noviembre. Hay que ver si esta tendencia se mantiene de la debilidad en noviembre hacia adelante, quizás con una industria un poco más abastecida. Hay que ver cómo terminan jugando esos premios. Pero bueno, acá lo que le quiero mostrar es un poco de la mano de lo que dijo Sergio al principio, toda la relación que hay entre la curva de futuros, el tipo de cambio de futuros, y las tasas de CGR y la posibilidad de vender soja y hacerse el efectivo a través de este mecanismo. Está bueno quizás para que lo vea cada uno con su comercial. Dejé el cuadrito del mes pasado como para tener una comparación de la evolución del último mes. Aprovechar esta oportunidad o esta suba para el que necesite hacerse de efectivo. Y después el tema de la soja 2023, tuvimos los máximos acá para mayo y retoma este canal alcista fuerte. Estamos en los precios más altos desde junio, con una soja casi llegando a los $380, y acá van a jugar todas las expectativas, no solamente del mercado internacional, sino de cómo termine siendo la producción local. Hay que ver con esta niña que se demora la salida de la niña, y quizás sea la soja la que esté cubriendo lo que no se pueda llegar a hacer de maíz.
Acá, como siempre, vemos qué pasa con las curvas del mercado, las posiciones en Chicago con el cierre de ayer, bueno, la recuperación que tuvo respecto al mes pasado y de esto que subió casi $30 el lunes, o sea, fue el último reporte de USDA, con el recorte de la producción de Estados Unidos, lo que le da el aliento. Igual sigue un mercado bastante flat o bastante plano hacia adelante, hasta julio del año que viene, los valores están muy parejos. Y acá hago una reflexión, quizás es un poco anticipado para más adelante, pero ojo la soja en Estados Unidos 2023, porque la relación de la soja con el maíz no la está beneficiando hoy, con lo cual tiene que recuperar más precio hacia adelante. Y bueno, después toda la reflexión que Estados Unidos, con una producción por debajo de 120 millones de toneladas, va a necesitar mantener área, va a necesitar racionalizar demanda. Estados Unidos se está quedando con stocks finales que son los más bajos desde el 2013-2014. Así que la soja probablemente mantenga este escenario sostenido y las posiciones diferidas puedan llegar a firmarse al momento de la definición de área de ellos. Y más complejo, el mercado de acá está súper bien graficado, el mercado que venía también con una curva muy flat en la nueva cosecha, perdón, en la cosecha disponible en el ciclo actual, y el descuento por la mayor oferta en la nueva cosecha. Hoy la soja, las posiciones de septiembre que entran en del mercado a término son beneficiadas por el dólar de 200 pesos, pierde obviamente el precio en dólares y por eso genera este gap arrastrando al noviembre, y probablemente tenga más para arrastrarlo hacia abajo, más allá de lo que dure específicamente el contrato, el dólar soja a 200, ¿no? Y bueno, después la recuperación de las posiciones diferidas, con premios relativamente más bajos hacia adelante, pero marcan una buena suba. Agus, ¿querés? Sí, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, vamos a empezar con un análisis técnico de soja. Lo que por ahora, lo que estamos viendo, la soja venía medio lateralizando un poco, logra romper con la suba del otro día, la resistencia tenía de 2011, 1440, lo que todavía no logró romper, perforó, pero no rompió, fue los últimos techos que había tocado. Fue a probar la media de 200, no pudo y se cayó. Bueno, ahora quedaría ver si el mercado vuelve a romper la 1490 con fuerza, rompe la media de 200 y va a ir a buscar el 1540, o si no puede y vuelve a buscar los 1440 o los 1380. Vamos a empezar con unas estrategias. Bueno, para soja noviembre, una estrategia de la compra de un put, con un put sintético, con la venta del futuro ayer estuvo en $387, comprando el call 398, gastando $7,80, poniendo diferencias máximas de $11, se pone un piso de venta en 379,20 y es que acompaña el mercado a partir de 398. Así quedaría el gráfico. Bueno, una de las cosas que pongo acá en el medio es la oportunidad que está dando el dólar el dólar a 200, la oportunidad de compra de opciones que están a un tipo de cambio de 140, ¿no? Por ejemplo, con un camión de soja 70.000 pesos, se pueden comprar 1000 put de soja mayo 360, $14,20, poniendo un piso en $345,80, o 1500 put 348 a $10, poniendo un piso de 338. Cuando, si tomamos una soja de 387 en noviembre, al tipo de cambio de hoy, podríamos comprar 1000 put de 348, poniendo un piso de 338, o 1500 put de 340 a 7,60. Bueno,
La oportunidad es buena, lo quería recalcar porque es buena para aprovechar esta distorsión de los tipos de cambio, ¿no? Después, para soja mayo 2023, las estrategias, bueno, como le había contado, el PU 348, que estuvo valiendo $10, pone un piso en 338 sin techo alguno, acompañando en el mercado. Después, un put sintético, que es la venta del futuro en 378, con la compra del call 412 en $10, poniendo unas diferencias máximas de $34, un piso en 367,60 y acompañando al mercado a partir de 412. Ahí con un piso en 368 y a partir de que se activa el call empezamos a acompañar al mercado. Y después un piso techo con el futuro en 378, comprando un put 364 en $15,90, vendiendo un call 424 en $6,80, gastando $9,10, estaríamos poniendo un piso en 350 y casi $355 y un techo en casi $415. Así que daría estrategia, un piso, acompañamos mercado hasta que está el techo. Por mi parte, estrategia de soja sería todo. Les comento que estamos cotizando opciones de soja y maíz a muy buenos precios para nuestros clientes, así que no duden en consultarnos, en pedirnos cotización y compararnos para ver que somos el mejor precio del mercado. Loli. Buenísimo, Agus, gracias. Bueno, vamos a seguir con el mercado internacional. Dolo, permitime aclarar algo. Sí. Acá nos dejaron en el chat, que me parece un punto importante para lo que decía recién Agustín, que las diferencias y garantías de las primas también van a dólar oficial, que es un punto importante cuando uno está manejando futuros. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, y es una oportunidad también. Perdón por la interrupción, Dolo, gracias. Claro, estás vendiendo a 200 y estás comprando a 142, por eso está, sí, está bueno tener en cuenta eso. No, por favor. Bueno, sigamos mercado internacional. Como decíamos, el lunes salió un USDA. Todos esperaban que vuelva a recortar la oferta de cereales y sorprende recortando la producción de Estados Unidos de soja. Lo veníamos hablando, que el escenario era una relación esto-consumo mundial, no muy alta, pero cómoda, tomando en cuenta producciones récords en Estados Unidos, en Brasil y bueno, en Argentina no récord, pero una buena producción. El USDA, como sabemos, fue un año difícil en lo productivo para Estados Unidos, una siembra tardía. En la soja no se venía siendo tan negativo, perdón, pero el USDA recorta la producción y las existencias finales no solamente por debajo de lo que anticipaba el mercado, sino por debajo del mínimo. Entonces, por eso la soja sube casi 70 puntos el lunes en Chicago, y más allá de la producción, que se esperaba récord, pasa a ser la cuarta mejor producción de Estados Unidos, pero las existencias finales vuelven al ciclo 2015-2016, y la relación stock-consumo, después lo vamos a ver en otro gráfico, pasa a ser la menor desde el ciclo 2013-2014. Fíjense que en números absolutos las existencias de Estados Unidos era 2 y pico de millones de toneladas, un número bastante bajo. Para el maíz también sorprende, se esperaba la baja de maíz, pero fue una baja fue una baja interesante, no obstante quedó dentro de los rangos esperados del mercado. Cuando se acuerdan los primeros números de USDA, también una producción cercana a 380 millones de toneladas, bueno, la deja en 354, fíjense, las existencias finales son parecidas al 2021, y si ya nos vamos más atrás, volvemos a datos similares a los años complejos del maíz, que fue el 2012, el 2013 y 2014, o sea, le deja poco margen a seguir corrigiendo. Y bueno, y hay muchos que dicen, ojo que cuando el USDA revisa la baja la producción en septiembre, es muy probable que la vuelva a recortar en los próximos informes.
Y acá en las reflexiones de Estados Unidos ya la demanda doméstica está en niveles muy bajos. Si bien, por ejemplo, en soja aumenta el crashing, y esto tiene que ver toda la producción de biocombustibles, en maíz no le queda mucho espacio para seguir recortando, con lo cual, si baja producción, va a bajar exportaciones, y bueno, y ahí va a tener que compensar con otras subas de otros productores claves. Y ahí nos damos vuelta y decimos, vamos a arrancar, por ejemplo, maíz. En maíz le fue mal a Estados Unidos a nivel productivo este año, le fue mal a Europa, el USDA vuelve a recortar la producción, vuelve a recortar también en Ucrania, o sea, se genera una altísima dependencia de las producciones de Sudamérica. Sorpresivamente aumentó un poco la producción de China, eso siempre queda entre comillas. Y para el trigo sucede algo parecido, con producción más baja en Europa, pero eso más que lo compensa Rusia y Ucrania. Hablemos un poquito de Rusia y Ucrania. Bueno, están en una etapa de la guerra quizás con una Rusia un poco más cercada o no tan exitosa como venía siendo. Obviamente Ucrania ayudada, pero eso hizo que todas las amenazas de interrupción de exportaciones y demás aflojaran un poco. Parece que Ucrania está reconquistando inclusive algunos puntos cerca del Mar Negro, que es la clave para Ucrania para seguir siendo un gran exportador. Así que es una historia que continúa, pero esas noticias que hubo hace 2 o 3 semanas como que va perdiendo fuerza por la menor influencia de Rusia, en un momento que el USDA aumenta producciones, y muchos privados dicen, aumentó producciones el USDA, pero ojo que se quedó corto, que puede llegar a haber más trigo. Y después, bueno, la soja, como decíamos, la principal baja de este mes fue Estados Unidos en oferta, recorta un poco la demanda de China, pero la conclusión general de los 3 granos es que están los 3 granos con un ratio stock-consumo que es menor al promedio de 10 años, tanto en el mundo como en Estados Unidos. Así que esto deja poco margen, por lo menos de corto plazo, para seguir ajustando. Y después, bueno, el clima. Lo más importante, que a las cuestiones económicas, políticas, financieras y demás que tenemos acá en Argentina, sumamos un año muy complicado en términos climáticos, algunos hablando con las peores condiciones de siembra de los últimos 27 años, con una niña, esto salió en estos días, que recién estaría perdiendo fuerza a partir de enero, a partir en el medio del verano, digamos, en el momento de floración de los maíces. Así que bueno, esto pone un gran signo de interrogación, y bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo, todo lo que es la potencial pérdida en los cereales, en las cebadas, en los trigos y en los replanteos de las siembras. Hubo ya, el otro día lo decía la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en algunas provincias del norte se están devolviendo semillas de girasol, que viene bien para los campos del sur, que a lo mejor están con situación más beneficiosa para la siembra. Pero bueno, vamos a ver cómo termina siendo la siembra 22-23, que es otro gran desafío hacia adelante. Y bueno, y el mundo también, con algunos focos. Europa mejoró la parte central, pero mantiene algunos focos, todavía hay quizás más acá, más al este, algunos lugares más complicados, con lo cual, y acá pesa que la siembra del trigo de invierno para Europa. Y Estados Unidos, con el fin de ciclo, que está, o sea, empieza a cosechar más fuerte a partir de octubre, pero también empieza a sembrar, y acá me detengo con el trigo de
de invierno, no va a tener las mejores condiciones de siembra, o sea, el clima nos va a seguir regalando mucha volatilidad porque sigue siendo complejo, principalmente por una niña que le cuesta irse. El otro punto al clima es la economía, y bueno, todos habrán leído ayer los datos de inflación de Estados Unidos, y bueno, que la Fed la viene corriendo de atrás con los ajustes de tasa. Se espera mucha más agresividad en la suba. Hay reunión la semana que viene, 20-21 de septiembre, y los gráficos de arriba muestran las relaciones tasas de 10 años contra precio de soja y maíz en Chicago. Como ven, hay una relación negativa, con una tasa más alta, acercándose más a un 4 o 5%, los precios de los commodities tienden a bajar, y ahí va a haber una puja, ¿no? Que va a ganar el factor económico o todos los demás problemas de escasez. Hay otro factor que es colateral. Bueno, después estaban todas las reflexiones acerca de la composición del índice y demás, pero por ejemplo, todo lo que es, leía que la India tuvo que cerrar, está limitando más fuerte las exportaciones de arroz. Ojo con eso, quizás no somos productores de arroz, pero sí nos pega en toda la demanda de alimentos. India exporta más o menos el 40% del arroz del mundo. El arroz es el principal alimento en muchos países más pobres de África y de Asia. Todo eso que no consuman con arroz porque no hay arroz, termina siendo mayor demanda de otros cereales, como algunos productos de trigo. O sea, son como demandas externas que sostienen a los granos que vamos siguiendo. Y bueno, y lo último, China, como lo más importante. China con cierres de sus ciudades, que no sé, más o menos entre un 30 a 35% de su PBI estuvo cerrado y sigue cerrado. Algunas regiones, y bueno, todas esas noticias de fuerte desaceleración, con importaciones cayendo en poroto de soja entre enero y agosto cerca de un 10% respecto del año pasado. El aceite de soja, por ejemplo, las importaciones de China cayó cerca de un 60% respecto del año pasado. Para el 22-23 hoy salieron datos que hablan de una recuperación en las importaciones de soja respecto del 21-22, o sea, de este ciclo acá que es la línea negra, pero por debajo de los casi 100 millones que importó el ciclo previo. Esto fue lo máximo. O sea, los chinos dicen, bueno, vamos a comprar un poco más, pero no tanto. China con todos sus problemas recesivos, con el crecimiento menor a lo esperado. Otro dato, por ejemplo, lo que son compras de algodón, los aceites, ya les dije, cayó cerca de un 60%, algodón 26%, o sea, es como algo muy generalizado, con lo cual decimos, bueno, si Estados Unidos pierde algo más de maíz, le da un poco de alivio al mercado en pensar que los chinos no tienen que comprar otra vez 30 millones de toneladas, pero bueno, igual tienen que comprar 20. Así que los márgenes estuvieron mejorando un poco, pero no lo suficiente, y después viene jugando con stocks que se ha ido comiendo. Fue muy rápido, aprovechó esta baja de la soja argentina y compró, pero va a tener que seguir comprando, creo que cerca de entre 15 y 18 millones de toneladas de acá a este enero. Y bueno, lo último del mercado internacional es los fondos, el dinero, cómo sigue en la soja y el maíz, y como habíamos visto, en maíz tuvo una salida anticipada, y después con datos de producción no tan buenos para Estados Unidos, vuelven a entrar los managed money, que tienen una posición larga, un poco más amplia que lo que tenían antes. En soja estuvieron achicándose, pero se quedaron hasta ahí, y este es el comparativo de las posiciones long respecto de otros años, y acá me quedo con el open interest, o sea,
el total de posiciones abiertas, fíjense, de la combinación de trigo, maíz y soja en Chicago, respecto de la misma fecha de años anteriores, desde el 2008 a 2000 ahora, y les diría que es la más baja desde el 2010. Así que ojo con eso, y hay que ver cómo terminan jugando las potenciales subas de tasas y demás en nuestros granos, ¿no? Bueno, vamos a entrar con el maíz. Como decíamos, está la reducción de oferta de Estados Unidos, la reducción de oferta de Europa. El USDA para Europa dijo 58,8, casi 59 millones de toneladas. Hay algunos que están en 55, 53. Ucrania, bueno, obviamente por toda la guerra y demás cosas bajó bastante su producción. Y después tenemos una plaza local que obviamente está más retraída, y eso con un mercado internacional que sube y una oferta retraída, porque no tienen maíz el dólar de 200, ¿por qué voy a vender maíz si me están pagando un dólar de 140 y pico? Y tiene, o sea, se fortalece la curva hacia adelante, y las posiciones del 2023 se suma el efecto de incertidumbre del área de siembra. Acá grafiqué para el 23 la posición abril y la posición julio, que sería para los maíces tempranos, para los maíces más tardíos. Y fíjense, tuvimos los máximos también acá en mayo, y ahora es como que está queriendo volver a buscarlos, y esto es lo que le decimos, bueno, no sé si se acuerdan los que estuvieron en la charla pasada, que habíamos graficado los últimos 10 ciclos, o sea, a esta altura del año, cómo veíamos la posición diferida del año que viene, y estábamos en los niveles más altos de los últimos años. Eso sigue siendo así, y con esta última suba es un buen momento para el que no vendió anticipado, ver de tomar algún tipo de cobertura, con precios que están por arriba de la capacidad de pago. Lo que pasó con el maíz básicamente subió acompañando a Chicago, con base y FOB que se achicaron un poquitito. Y bueno, después también la lectura, que esto lo verá cada uno con su comercial de manera quizás más específica, algún negocio con alguna posición diferida, pero bueno, también creemos que para algún negocio diferido, quien necesite o quiera hacerse de peso, se pueden conseguir buenas oportunidades. Y la posición de Argentina es del 21-22, Argentina todavía tiene por embarcar 10 millones de toneladas de las 33 declaradas, el cupo era 36, vamos a ver si se llega a cumplir. El maíz venía siendo la estrella, y lo ven acá con la línea negra, el que más se vendía, el que venía liderando las ventas semanales. En la última semana, entre el reporte del 31 de agosto y el 7 de septiembre, solamente se anotaron 146.000 toneladas de maíz. Y la otra cosa importante para el maíz, la exportación en el ciclo actual está un poquito larga, pero para el 2022-2023 está corta. O sea, eso le puede llegar a dar un poco más de sostén a los precios. Agus, ¿estás para las estrategias? Sí, cómo no. Bueno, hacemos un breve análisis técnico de maíz. Lo que estamos viendo es un mercado alcista en maíz, apoyar una línea de tendencia, superando los techos que había tenido, apoyándose, haciendo un pullback en el 658, quebrando la media de 200, probándola de vuelta, y probablemente estaríamos yendo a buscar el 720. Así que por lo pronto el maíz se ve alcista. En cuanto a las estrategias de maíz, para maíz diciembre, que ya lo tenemos dentro de poquito, una venta de un futuro que estuvo en $252, comprando un call 264, gastamos $7.30,
pagando diferencias máximas de $12, ponemos un piso en 244,70 y acompañamos desde 264, ¿no? Después, para maíz abril, bueno, para el maíz abril planteamos una de las 3 estrategias básicas de cobertura. La compra un put 228, $9,80, poniendo un piso en $218, sin techo alguno. El maíz abril ayer estaba cotizando $250. Después, para un put sintético, con la venta de un futuro a 250, comprando un call 276 a $10, poniendo unas diferencias máximas de $26 y un piso de venta en casi 240 y acompañando el mercado desde 276. Y si no, un piso techo, comprando un put 240 con casi $15, vendiendo un call 296 a $5, gastando $9,60, un piso en 230,40 y un techo en 286,40. ¿Por qué le ponemos estrategia de riesgo alto? Porque al poner un techo a partir de 296 empiezan a pagar diferencias diarias por cada dólar que sube por encima de este precio, ¿no? Recordamos que para maíz estamos en la misma situación que la soja, las opciones están baratas con respecto a la soja de dólar a 200, así que es momento para aprovechar y sobre todo que el mercado nos regaló esta suba justo también en este momento, así que los pisos se pueden poner mucho mejor que meses anteriores. Correcto. Bueno, vamos a finalizar con trigo. También tenemos un Chicago que opera... No me actualizó los gráficos, disculpas. Estos gráficos están mal, les pido disculpas, pero respecto del mes pasado sí tuvimos una suba, tanto en Chicago como en Argentina, y acá que venía bastante lento el mercado, por momentos nos preguntábamos, ¿no están viendo que hay una seca atroz? Los últimos días recuperó fuerte. Acá dice el mismo gráfico para lo que es el trigo 2023, ¿no? Un enero, un futuro julio y marzo, bueno, tomamos esta suba. Le está costando volver estos precios que tuvo todo el tema de Rusia y Ucrania, hizo que el trigo pegara esta suba. Pero bueno, no descarto que se vuelva a poner firme también por falta de oferta y por... como pasa en el maíz y en todos los productos que no tienen el dólar a 200, ¿no? Que no va a haber oferta, eso le da una firmeza al mercado y bueno, todo lo que es la preocupación climática. El mercado internacional, como decíamos, también le sigue dando un sostén interesante. Precios en el disponible, bueno, es poco lo que ha cambiado, también se están terminando de embarcar, también ya tenemos el cupo de exportación cumplido. Para el 22-23, parte de la suba del precio FOB es acompañando a Chicago y los valores en la plaza FA subieron $20, como decíamos, acompaña a Chicago y toma la menor oferta en el mercado interno. Estos números también, para el que tiene trigo y quiere ver de hacer algún tipo de estrategia combinada con la fuerte suba que tuvo en estos días para posiciones diferidas, también se puede ver de tomar algo más de pesos. Y para el 22-23, ¿se acuerdan que en maíz decíamos que estaban cortos? Bueno, en trigo también, lo que tienen declarado de compras contra lo que tienen declarado de ventas es negativo, entonces la exportación con los datos de la Secretaría al 7 de septiembre está corta en 3,8 millones de toneladas. En un ciclo, el trigo nuevo se venía vendiendo firme y en las últimas semanas fue desacelerando la curva de venta y bueno, de trigo viejo ya es poco lo que queda. Con datos de demanda doméstica, bueno, un poco la tendencia de los últimos años quizás menos firme, y con un mercado que quizás el único aliciente que le veo a mediano plazo es Brasil, si llegase a tener la cosecha tan esperada, 9 millones de toneladas, quizás
le ponga algún tipo de calma a los precios, pero bueno, igual Brasil tiene que seguir comprando, no le alcanza para abastecer su mercado doméstico. Agus, ¿querés compartir las estrategias de Sí. trigo? Dale. Bueno, hacemos un breve análisis técnico, rapidito. Bueno, el trigo sale de un canal en el que estaba, un canal lateral en el que estaba, rompe el 820 por arriba, haciendo un pullback, estaría yendo a buscar el 920 de la media de 200. También el MACD una señal alcista en los últimos días, así que el trigo estaría recuperando en Chicago, yendo a buscar 920 cents. Después, estrategias. Bueno, para trigo de diciembre, la compra de un put, la volatilidad de las opciones de trigo están muy altas, por lo tanto las opciones van a sonar muy caras. En realidad el trigo está teniendo variaciones muy grandes y está teniendo mucha volatilidad en el mercado. Bueno, la compra de un put 300, ayer estuvo valiendo $11.50, lo que le decía, 30 puntos de volatilidad, que es un montón, poniendo un piso de venta en $288.50 sin techo. Ahí estaría el gráfico. Y si no, un put sintético, que es la venta del futuro, en $310.50, comprando un call 328 en $9.50, gastando con diferencias máximas de $17.50, se pone un piso de venta en 301 y se acompaña al mercado a partir de 328. Recordemos que esto es trigo diciembre. A fines de noviembre esta posición está venciendo de opciones. Bueno, por mi parte, ahí ya sería todo. Cualquier consulta, lo que siempre les digo, no dejen de pedirle a sus comerciales para armar una estrategia más personalizada. Sí, eso te iba a cada decir. uno. Claro. Y siempre a disposición también para lo que necesiten. Sí, y que también operamos Chicago en el Mat Barrofex. Exactamente. Sí, el Mat Barrofex tiene un producto que es soja y maíz Chicago, que copian el precio de Chicago. Y bueno, ahí también estamos operando fuerte y estamos pudiendo conseguir el volumen que cualquiera de ustedes necesite. Sí. Hay un par de preguntas. Los invitamos a que quiera poner alguna otra pregunta. Sí, Dolo, si querés vamos con la primera. Buen día, ¿cuál es la capacidad de pago de soja del exportador? No hice el número con el cierre de ayer, pero calculada entre 375, 380, no sé cómo, estaba un poquito para abajo Chicago, pero entre 370 y 375, obviamente están con márgenes positivos en el poroto. Bueno, ¿por qué no sería posible que el dólar de 200 para soja no continúe en octubre? Es una opinión personal, creo que no tenés una demanda internacional tan fuerte que te pueda sostener el mercado y tenés el aluvión de oferta de Estados Unidos en ese momento del año. Entonces por eso creo que quizás, excepto, no sé, Chicago, Estados Unidos haya perdido, no 2, 3, 4 millones como dijo el último USDA, que pierda un montón más de soja y se complique la siembra que ya está empezando en Brasil. O sea, si el mercado internacional se ve un poco menos ofertado, le va a ser más fácil, pero con las condiciones de hoy me parece que está un poco más complicado seguir para afuera. Tiene un costo muy alto también y creo que eso lo limita en el tiempo. O sea, como decía Paco, están vendiendo dólares a 140 y comprando a 200, o sea, no es negocio para ningún banco central. Así que esa es mi opinión. No sé si alguien quiere. Tal vez, digamos, complementando eso, el gran objetivo del dólar soja 200 es apurar las liquidaciones y eso tiene sentido por un tiempo corto. Si se mantiene en el tiempo, bueno,
posiblemente se diluya el efecto que quieren lograr de mayores liquidaciones. Por Y si se supuesto que... mantiene en el tiempo, vas a tener a los otros diciéndote, yo quiero el dólar a 200. Entonces, Bueno, eso ya existe, ya hoy ya hay existe, de la claro. pesca, ya hay no sé, de un montón de sectores, del vino y un montón de sectores pidiendo lo mismo. La diferencia con la soja es que la soja tiene poco impacto en inflación local y tiene mucho volumen para esas liquidaciones contra los otros sectores, pero tal vez haya algún incentivo al 30 de septiembre, ponerlo 1 o 2 semanas más, pero sin anunciarlo antes. Y la verdad que no hay ninguna garantía de que vaya a ocurrir eso, pero parados hoy no tiene sentido estirarlo. Parados el 30 de septiembre, si les parece que quedó algo por liquidar, tiene sentido darles un poquito más de tiempo. Tiendo a pensar que no lo van a hacer por el momento. Perfecto, otra pregunta más para Francisco. ¿Qué recomiendan hacer con los pesos de acá a fin de año? ¿Alguna alternativa a fondos atados a SAR? En su momento creo que habías hablado de esto, Francisco. Sí. Sí. Sí, a ver, de acá a fin de año, el- los bonos cortos SER son atractivos. Eso en algunos fondos replican lo que es el rendimiento de los bonos cortos SER. También esos fondos pueden ser recomendados. Eh, Diría que esa es si tuviera que elegir una alternativa para hacer con los pesos de corto plazo, elegiría esa. Obviamente, siempre prefiero que haya distintas posibilidades, distintas opciones y no poner todos los pesos en el mismo lugar, pero si tuviera que elegir una, es esa, sí. Bueno, perfecto. A ver si tenemos una pregunta más. Acá Bueno, tenemos acá una. me soplan que bajaron las primas con el Chicago y que la capacidad teórica de pago, la primera pregunta que nos hicieron es 377. Perfecto. Bien, Dolores. Después tenemos una pregunta más para vos. Dice, Dolores, ¿vos pensás que si el dispo de soja lo pisaron a 3.50, crees que en noviembre se va a mantener arriba de 3.87? Digo porque tengo la duda de salir de los puts ganadores que tengo en la posición noviembre que me están cubriendo la soja que estoy vendiendo hoy, o esperar. Sí, yo sí tengo posición ganadora, tomaría la ganancia porque creo que si los exportadores se llenan los hilos de soja, o por lo menos cierran precio, en noviembre no los veo que vayan a estar muy activos. Sí, yo tomaría la ganancia. Es muy probable que en noviembre termine desacelerado, por lo menos insisto, con el diario de hoy, con las noticias que hay hoy, creo que sí, excepto haya alguna catástrofe en el medio que no estamos viendo. Brasil no se ve complicado. Acá puede llegar a ver, Brasil tiene todavía oferta, está con márgenes negativos, pero tiene todavía oferta y está saliendo a Estados Unidos. Hay otro tema con Chicago de corto plazo. Estados Unidos está con un paro de ferrocarriles, esto es importante, me olvidé decirlo. Tiene varios gremios que no acordaron y podría tener alguna disrupción en las cargas, pero yo creo que la noviembre tomaría la posición ganadora. Perfecto, Dolio. Bueno, para Perdón, cerrar, te agrego sí, algo. Algunos están estimando una baja de la noviembre cerca de $20. Algunos. Así que sí, toma la ganancia. perfecto. Bueno, para ir cerrando, quiero agradecer a todos los asistentes. En nombre de todo el equipo de Morgan García Mansilla, es un gusto siempre recibirlos en estas charlas. Y abierta la puerta a todos los que están asistiendo a que hablen con sus comerciales, mejoren sus estrategias, nos comenten un poco qué están necesitando y podamos trabajar en equipo con ustedes. También agradecer, como siempre, a Dolores con toda la información de mercado que nos acerca, siempre muy completa, muy clara, y también a Francisco también por toda esa información que nos acerca del mercado.
siempre muy atento y muy preciso. Y Agustín, también impecable todo lo que nos acercás del mercado a término. Y bueno, los esperamos en la próxima charla. Que tengan una excelente jornada y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.